Se patea una pelota que sale con una velocidad inicial de 16 metros sobre segundo, formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. ¿En qué momento la velocidad de la misma forma un ángulo de 22,2 grados con la horizontal? Entonces, tenemos primero nuestra pelota. Vamos a dibujar nuestros ejes. Tenemos el eje Y positivo acá, el eje X, y tenemos nuestra pelota que sale a 16 metros sobre segundo, que sería esta flecha, un ángulo θ y con una velocidad inicial. Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan cuándo la velocidad, o sea, en algún momento, forma un ángulo de 22,2 grados con la horizontal. O sea, en qué momento, si hiciéramos una horizontal, si hiciéramos nuestra velocidad, tendríamos un ángulo θ' y tenemos una velocidad que no es la velocidad inicial. Vamos a poner θ0 y este θ. Entonces, tenemos acá nuestra situación. Lo siguiente que tenemos que escribir, bueno, nuestros datos. Tenemos que V0 es igual a 16 metros sobre segundo. Y después tenemos θ0 que va a ser 40 grados. Entonces nos preguntan en qué momento el tiempo en el cual el ángulo sea de 22,2 grados. Entonces, a nosotros nos conviene trabajar con la velocidad en X y la velocidad en Y. Podemos descomponer la velocidad inicial como velocidad en Y inicial, velocidad en Y inicial, y la velocidad en X. Pues se acuerdan que la velocidad en X era siempre constante. Entonces, sabemos que la velocidad en Y inicial sobre la velocidad en X va a ser tangente de θ0, porque es el opuesto sobre la adyacente, ¿no? Entonces acá ya tenemos una ecuación. Entonces sabemos que en este momento de acá, sabemos que también la velocidad en Y final sobre la velocidad en X, que va a ser la misma que esta, va a ser igual a la tangente de θ, de este ángulo que sabemos. Otra cosa que también sabemos es que acá tenemos para abajo la aceleración de la gravedad. Entonces fíjense, lo que nos piden es aquel momento la velocidad de la misma forma un ángulo de 22,2 grados con la horizontal. Entonces, como el ángulo está definido por las velocidades, o sea, en estas ecuaciones son las velocidades las que define el ángulo, este dato lo sabemos, entonces esto lo podemos averiguar tranquilamente, pero todavía no lo vamos a hacer. Entonces, como tenemos que relacionar las velocidades, lo que vamos a plantear es que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad en Y inicial menos la gravedad por el tiempo. Esta es la ecuación de la velocidad en un movimiento acelerado. Entonces, si volvemos a estas cuentas, podemos despejar la velocidad en Y inicial. La podemos despejar como velocidad en Y inicial va a ser igual a velocidad en X por la tangente de θ0. Y esta de acá la podemos despejar como velocidad en Y igual a velocidad en X por tangente de θ. Entonces, si reemplazáramos en esta cuenta, nos quedaría que la velocidad en X por la tangente de θ va a ser igual a la velocidad en X por la tangente de θ0 menos la gravedad por el tiempo. Pero la velocidad en X no la sé, yo la que sé es la velocidad inicial. Entonces voy a sacar la velocidad en X, ya que la tengo tanto acá como acá, la voy a sacar con la velocidad inicial. Entonces, si veo este gráfico, sé que el seno de θ0 va a ser igual a, el coseno de θ0 va a ser igual a la velocidad en X dividido la velocidad inicial. O sea que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de θ0. Como estos dos datos ya los sé, deduzco que la velocidad en X va a ser 12,26 metros sobre segundo. Entonces, lo único que me falta acá es despejar el tiempo. Entonces, si paso esto restando, paso esto restando para acá y eso sumando y esto restando para acá, me queda que la gravedad por el tiempo va a ser igual a... Miren, si no se les ocurre decir que esto se simplifica así, porque son cosas claramente muy distintas. Bueno, pasamos esto sumando para acá y esto de acá restando. Entonces nos queda que la gravedad por el tiempo va a ser igual a la velocidad en X por tangente de θ más tangente de θ0, menos la velocidad en X por tangente de θ. Puedo sacar factor común velocidad en X y me queda algo así.
Velocidad en x menos por tangente de θ 0 menos tangente de θ. Paso la g dividiendo y no se simplifica con esta g, por esto es tangente y la g es gravedad. Paso la g dividiendo y saco el tiempo. Y si hacemos esta cuenta, nos da un tiempo de 0,53 segundos. Y esa va a ser nuestra respuesta. Siguiente. Se encuentra conduciendo una avioneta de paseo. Viaja a 40 metros sobre segundo y a una altitud de 125 metros cuando deja caer un bolso a un campo. Determine a qué distancia horizontal del campo se debe soltar el bolso. Entonces, ¿cómo es nuestro problema? Tenemos nuestra avioneta, así muy linda, y viene así, venimos a 40 metros sobre segundo, 40 metros sobre segundo va a ser la velocidad en x, y a una altitud h de 125 metros. Entonces deja caer un bolso, y este bolso cuando lo suelta no es que cae así. Este bolso va a tener una velocidad en x que va a ser la misma de la avioneta y va a caer así. Entonces deja caer un bolso a un campo y tenemos que ver a qué distancia horizontal del campo, o sea cuál va a ser esta distancia x, se debe soltar el bolso para que caiga en el campo. Entonces planteamos, tendríamos que ver cuánta distancia va a recorrer en x el bolso en el tiempo en el que cae, para poder ver a qué distancia lo tendríamos que soltar. Entonces, para ello vamos a ver cuánto tiempo cae, o sea, cuánto tiempo tarda en caer. La ecuación de esta caída libre sería la distancia en i va a ser igual a la distancia inicial en i más la velocidad inicial en i por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es 0, así que la podemos descartar. Y sabemos que la distancia final va a ser 0. La distancia inicial va a ser 125 metros, la altura inicial, menos un medio de 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Si despejo el tiempo, 10 dividido 2 es lo mismo que 5. Paso el 5 sumando, me queda 125 dividido 5. Entonces me queda que el tiempo al cuadrado va a ser igual a 1 sobre segundo al cuadrado. Perdón, 25 segundos al cuadrado. Hago la raíz de los dos lados y como el tiempo solo puede ser positivo, me queda que el tiempo va a ser 5 segundos. Tiempo 5 segundos. Y ahí tenemos el tiempo que tarda en caer. Ahora lo que tenemos que buscar es cuánto tarda en recorrer, o sea, eso es el tiempo que tarda en caer. Y ahora tendríamos que ver cuánta distancia recorre en el eje X en 5 segundos. La ecuación de ese movimiento es distancia en X, va a ser distancia inicial en X, más la velocidad por el tiempo. La posición inicial la vamos a tomar como 0, entonces nos queda que la posición va a ser 40 metros sobre segundo por 5 segundos, que esto nos da 200 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el bolso? Lo tiro acá y tarda 5 segundos en caer, y en esos 5 segundos va a recorrer 200 metros, o sea que va a ser algo así. Recorre en estos 5 segundos los 125 metros y en el eje X recorre 200 metros. Entonces lo tendría que soltar a una distancia horizontal del campo de 200 metros. Y acá tenemos nuestra primera respuesta. Ahora que nos piden, ¿en qué dirección se mueve el bolso inmediatamente antes de caer sobre el objetivo? Para eso tendríamos que buscar las velocidades. Pero sobre todo la velocidad en i, porque como no hay fricción, la velocidad en x se mantiene siempre igual. Entonces, ¿cuál sería nuestra velocidad en i? La calculamos entonces. La ecuación de la velocidad en un movimiento acelerado va a ser velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. En este caso la aceleración es negativa, entonces sería menos g por t. La velocidad inicial es 0, así que la podemos descartar. Y si hacemos menos g por 5, nos va a quedar que la velocidad va a ser menos 50 metros sobre segundo. O sea que tenemos el siguiente vector. Tenemos un vector en x de 40 metros sobre segundo y tenemos este vector que va a tener 50 metros sobre segundo, que va a ser en y hacia abajo. ¿Cuál va a ser el vector resultante? Eso es lo que tenemos que averiguar. Principalmente, más que el vector resultante, tenemos que averiguar este ángulo. Este ángulo θ. Entonces, ¿cómo lo averiguamos?
Y si trasladamos este vector acá, el de 50 metros sobre segundo, sabemos que la tangente de θ va a ser opuesto, que es 50 metros sobre segundo, sobre hipotenusa, que es 40 metros sobre segundo. Esto se me da con esto, el 0 se me da con 0. Y me da, si hacemos la cuenta, me da que θ va a ser igual a 51,34 grados. La cuenta sería ser tangente a la menos 1 de 5 dividido 4, que es esto. Entonces me da este ángulo. ¿Y cómo explico entonces? Va a ser θ igual a 51,34 grados bajo la horizontal. Y ese es nuestro resultado. Usted lanza una flecha, transcurren 3 segundos y la misma cae sobre un montículo que se encuentra a 2,4 metros de altura, habiendo recorrido una distancia horizontal de 75 metros respecto al punto de partida. Entonces, nos dicen que tiramos una flecha. Entonces, estamos acá parados y tiramos una flecha que sale desde acá. Entonces, marco mis ejes. Vamos a tomar como que sale desde el suelo, ¿no? Entonces, hago mi diagrama, eje Y, eje X, eje Y, eje X. Entonces, tenemos nuestra flecha que sale y nos dice que recorre una distancia horizontal de 75 metros y cae sobre un montículo de 2,4 metros de altura. O sea, 2,4 metros de altura. Y nos preguntan cuál fue el ángulo de lanzamiento, porque el tiempo acá, de este, en el que pasa estas cosas, t va a ser igual a 3 segundos. Y nos preguntan cuál es el ángulo de lanzamiento. O sea, sería algo así. ¿Cuál es este ángulo? θ0. Entonces, ¿cómo planteamos esto? Tendremos que buscar la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. Entonces, sabemos que la velocidad en x es siempre constante y el movimiento en x está definido por la distancia recorrida, que va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo, velocidad en x por el tiempo. Esto es 0, entonces la distancia dividido el tiempo va a ser la velocidad, porque es constante la velocidad, y en este caso la velocidad va a ser 25 metros sobre segundo, 75 dividido 3, velocidad en x. Para el movimiento en y, sabemos que la distancia final va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo, porque acá por el tiempo al cuadrado, porque acá tenemos la gravedad para abajo. Entonces sabemos que t es 3, esto es 0, entonces nos queda que 2,4 más un medio de la gravedad es 5, bueno, 2,4 metros, 5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que va a ser 3 segundos al cuadrado, esto se me da con esto. Esto va a ser igual a la velocidad inicial por 3 segundos. Si terminamos de resolver esta ecuación, la velocidad inicial en y, nos da 5,8 metros sobre segundo. Y esa es nuestra segunda velocidad. Entonces, si la tangente de θ0 es igual a la velocidad inicial en y dividido la velocidad en x, porque si hacemos nuestro triángulo con la velocidad, tenemos la velocidad en y acá y la velocidad en x acá, y este es el ángulo, entonces podemos despejar θ0 haciendo la tangente a la menos 1 de la velocidad en y, que es 5,8, dividido la velocidad en x, que es 25. Si hacemos eso, nos da un ángulo, nos da que θ0 tiene 13,06 grados. Ahora nos dicen, ¿cuánto vale la rapidez de la flecha justo antes de caer contra el montículo? Y la rapidez de la flecha sería así, la ecuación de la velocidad en el movimiento acelerado va a ser la velocidad en y igual a la velocidad inicial en y, que ya la sabemos, menos la gravedad por el tiempo. El tiempo es 3 y sabemos todos los datos, entonces esto sería 5,8 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por 3. Entonces sería una velocidad en y, esto va a ser velocidad en y esto es menos 24,2 metros sobre segundo. O sea, 24,2 metros sobre segundo hacia abajo. Bastante rápido. Me acabo de dar cuenta de algo. Acá hay un error. Este 3 estaba al cuadrado. O sea, no era un 3, era un 9. Entonces, si este 3 estaba al cuadrado, esto nos quedaba 15,8.
Y entonces el ángulo nos quedaba 32,29, o sea 32,3 grados. Y si el ángulo nos queda 32,3 grados y la velocidad en i nos queda 15,8, la velocidad final en i nos queda menos 14,2, no menos 24. Ya me parecía raro ese número. Entonces, bueno, esta va a ser la velocidad en i justo antes de golpear contra el montículo. ¿Cuál fue la altura máxima de la pelota respecto del horizontal en el punto de lanzamiento? O sea, ¿cuál es la altura máxima que ganamos? Que tenemos en... ¿Cuál es la altura máxima? La altura máxima va a estar dada cuando la velocidad en i es 0. O sea, cuando 0 va a ser igual a la velocidad inicial en i menos la gravedad por el tiempo. Si despejamos el tiempo, nos queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial en i dividido la gravedad, que va a ser igual a 1,58 segundos. Y ahí tenemos el tiempo en el que tiene la altura máxima, que se acuerdan es cuando la velocidad en i es 0.